Muy buenas tardes, familia, ¿cómo estamos? Qué gusto saludarlos. Acompáñame por favor con tu Biblia a la carta, el libro de Primera de Reyes, no es carta, al primer libro de Reyes, capítulo 12. Ahí estamos el día de hoy. Y mientras lo buscas, quisiera preguntarte, ¿hay alguien que no tenga separador todavía? Ahorita me puede ver al final a 50 pesos. No. Levanta tu mano ahí para que te la puedan entregar. Rápidamente los ujier se van a acercar para que puedas tener el tuyo. Ya estamos en la parte del reino dividido, familia, así que vas a utilizar mucho tu separador. Esa es la idea de que lo tengas, ¿sí? Ya estamos empezando a ver cómo el reino se dividió. La semana pasada Pastor Gadiel nos explicaba cuál fue la razón, cómo es que ahora está el reino del norte, el reino del sur. Y el día de hoy vamos a ver al primer rey del reino del norte, a Jeroboam. Entonces, ahí mantén tu mano levantada, se van a acercar a ti, ¿ok? Y ahí tú vas a poder llevar la línea de tiempo de todo lo que vamos a estar estudiando en nuestra serie En Espera del Rey Verdadero. Ya hemos empezado este año con esta serie y la vamos a caminar durante varios meses, así que no te lo pierdas, ¿va? Si ya tienes ahí Primera de Reyes, capítulo 12, primer libro de Reyes, capítulo 12. Vamos a darle lectura, por favor, del versículo 25 hasta el versículo 33, familia. Y si lo tienes, ponte de pie para que le demos lectura como hacemos aquí en casa. Yo leo el versículo 25, ustedes el 26, y así nos vamos a ir turnando hasta llegar hasta el versículo 33. Si ya lo tienen, díganme ya, familia. Muy bien. Dice así la palabra del Señor. Entonces Jeroboam edificó Siquem en la región montañosa de Efraín, y de allí habitó allí, y de allí salió y edificó Penuel. Porque si este pueblo continúa subiendo a ofrecer sacrificios en la casa del Señor en Jerusalén, el corazón de este pueblo se volverá a su Señor, es decir, a Roboam, rey de Judá, y me matarán, y volverán a Roboam, rey de Judá. Puso uno en Betel y el otro lo puso en Dan. Hizo también casas en los lugares altos y nombró sacerdotes de entre ellos, de entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví. Juntos, entonces subió al altar que había hecho en Betel el día 15 del mes octavo, es decir, en el mes que él había planeado en su propio corazón. Instituyó una fiesta para los israelitas, subió al altar para quemar incienso. Vamos a orar, familia. Mi Dios, gracias por tu palabra, gracias por poder cantarte, exaltarte el día de hoy. Y Padre, pedimos tu presencia con nosotros, que tu Espíritu Santo esté en medio nuestro, de tal manera que estas cosas que fueron escritas, como tu palabra dice, para amonestación nuestra están. Permítenos, Señor, ser enseñados, amonestados, corregidos, instruidos a través de tu palabra, Señor. Y Padre, si hoy tú quieres salvar, hazlo para honra y gloria de tu nombre, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. ¿Puedes tomar tu lugar, familia? Muy bien, a muchos de nosotros nos gustan las historias que nos alientan y nos desafían y nos dan esperanza, ¿cierto o no? Esas donde la persona a lo mejor no empezó tan bien, pero después se arrepintió, corrigió. Y si hablamos de personas que tienen que ver con la Biblia, hombres de fe, nos estimula mucho cómo la obediencia de ellos hace que Dios les restaure, les dé una segunda oportunidad y que terminen bien. Déjame darte una noticia el día de hoy, no va a ser ese el caso. Hoy no vamos a estudiar a una persona que terminó bien, al contrario. Hoy vamos a hablar de un hombre que comenzó su reinado con una promesa tremenda de parte de Dios, igual a una promesa que se le dio a David. Era alguien que tenía todo para sobresalir, todo para triunfar. Llegó al trono no por guerra, llegó al trono porque Dios en su gracia se lo dio. Fue por asignación divina, pero
terminó siendo no un modelo a imitar, sino un modelo que debemos evitar. Jeroboam es de lo que vamos a hablar el día de hoy, y como te diste cuenta, él en algún momento se desvió de lo que Dios tenía para él. Alguien que fue escogido por Dios, colocado en una posición de liderazgo, en lugar de edificar su vida sobre la roca, sobre obediencia, ¿sabes qué hizo? Edificó sobre la arena de la conveniencia, de lo que él pensó que iba a funcionar mucho más. Y la pregunta que nos surge, ahorita que leímos el pasaje, y si recuerdas la serie del año pasado acerca de Éxodo, tú vas leyendo el pasaje y es inevitable que surja esta expresión: Jeroboam, ¿neta becerros? Es como, ¿no te acuerdas qué pasó en el Éxodo? ¿No te acuerdas cómo les fue con un becerro y él decide hacer cuántos? 2. ¿Es neta? Cuando Dios te ha hablado, te ha dicho cuál es el camino, te dio una dirección, te dio una promesa, y en lugar de hacer eso, eliges otra estrategia. Cuando nos desviamos del plan de Dios, no es sabiduría, es insensatez. Hoy veremos cuál es la razón por la que el plan de Dios no se cumple en la vida de una persona. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito por el cual tú y yo hoy seguimos con vida, pero podemos perdernos de ese plan si hacemos lo mismo que hizo Jeroboam. Por eso la pregunta es: ¿neta becerros? Hay un propósito para él, hay un plan para él, pero no hubo fe. Y esa fe no se expresó en obediencia porque no existía. Y una vida que pudo terminar como un modelo, terminó en una ruina, en el olvido. ¿Por qué es que Jeroboam hizo esto? ¿Acaso, repito, no recordaba la historia? ¿Cómo les había ido mal? Jeroboam se convirtió en el parámetro malo para comparar a los demás reyes. En el reino del norte, cuando empecemos a avanzar en nuestra serie, te vas a dar cuenta de una particularidad: no hay un solo rey bueno. Partiendo desde Jeroboam, ninguno de los que le siguen buscan al Señor. Al contrario, él se convierte en el referente. Hicieron lo malo como Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Esa es la frase que se va a mantener a lo largo de todo el reino del norte. Alguien que pudo ser un modelo, lo es, pero en el caso opuesto. Jeroboam va a ser recordado por tomar lo que Dios le dio por gracia, y él lo deformó de tal manera que generó idolatría, producida por su miedo y orgullo. Hoy veremos cuál es la razón, repito, por la cual el plan de Dios no se cumple en la vida de alguien. Dios tiene un plan para tu matrimonio, pero tú y yo podemos hacer que ese plan no se cumpla. Dios tiene un plan para que estés en el trabajo en el que estás, y tú y yo podemos estropear eso. Dios tiene un propósito para que vivas en donde estás viviendo, la etapa que estás viviendo, pero podemos perdernos ese plan. Algo que sale de la historia de Jeroboam como un principio que tenemos que abrazar es que no es tan importante cómo comienzas, pero sí es importante cómo terminas. ¿Lo decimos juntos? No es tan importante cómo comienzas, pero sí es importante cómo terminas. Y la gran pregunta es: ¿a ti cómo te gustaría terminar? ¿Te gustaría terminar mal o te gustaría terminar bien? Porque la gran esperanza es que sí podemos terminar bien. No tenemos que terminar como Jeroboam, pero tenemos que aprender qué errores cometió él para nosotros evitarlos. Proverbios dice: el avisado ve el mal y ¿sabes qué hace? Se aparta, actúa, corrige, se redirecciona. En cambio, el necio, el confiado, el simple dice: a mí no me va a pasar, y él sufre la consecuencia. No es tan importante cómo comenzamos, sino cómo terminamos. ¿Cuál va a ser nuestro mapa, familia? Vamos a ver 3 escenas en la vida de Jeroboam. La primera es Reyes capítulo 11. ¿Cuál es su comienzo? ¿De dónde viene? ¿Quién es este personaje que se convirtió en rey? Lo segundo, vamos a ver cuál es la fórmula del desastre. ¿Qué fue lo que se combinó de tal manera que hizo que él cayera tan bajo y en tanto pecado que corrompió a la nación? El primero es un llamado del cielo, capítulo 11. Jeroboam recibió de parte de Dios el reino y una promesa, pero él no la aprovechó.
La segunda parte, 1 Reyes capítulo 12. Jeroboam dejó de confiar en la palabra de Dios y empezó a confiar en su propio criterio. Sus inseguridades y temores fueron reemplazados en algo que debía ser fe, se convirtió en temor, y su falsa identidad y falsa religión lo llevó a la ruina. Y en tercer lugar, como ven, una lápida, un final que nadie quiere. Capítulo 13 y 14 hablan de que él tuvo la posibilidad de reaccionar, pero no lo hizo. La casa de Jeroboam fue eliminada y borrada. Su pecado fue castigado severamente porque Dios no hace excepciones. No creas que tú y yo la vamos a hacer, Dios no hace excepciones. Cuando Él pone un estándar, todos entramos bajo ese estándar. Entonces, lo más importante que tenemos que recordar es que el final de Jeroboam no tiene que ser el tuyo ni el mío. Hay un mejor final porque hay un rey perfecto, Jesús, quien tiene un plan para ti y un final bueno para ti, si tú estás dispuesto a obedecerle. ¿Estamos bien, familia? Lo importante no es cómo comienzas, sino que cómo terminas. Vamos a arrancar entonces. Muy bien, en nuestras vidas hay momentos importantes, ¿sí? El nacimiento de un bebé, te casas, hay momentos que marcan tu vida, pueden ser buenos o malos, un accidente, la pérdida de un familiar, pero como aparece en pantalla, el momento más importante en tu vida tendría que ser, si tú ya conoces a Dios, tendría que ser ese momento cuando escuchaste el llamado de Dios a través de una predicación, a través de un mensaje en donde entendiste que sin Cristo ibas a una condenación eterna, pero escuchaste la voz de Dios, respondiste en arrepentimiento a tu pecado, confesaste que Él es el único que te podía salvar, y eso te dio acceso a la salvación y a una esperanza. Y ahora en Cristo tu vida tiene un propósito. Si esto no ha pasado en tu vida, esa es nuestra oración que hoy pasa. Porque el momento clave para ti, para mí, es cuando tuvimos nuestro encuentro con Cristo. Cada martes, cada domingo que estoy sirviendo en la ruta, que tenemos los grupos de conociéndonos, domingo 10:30 o martes a las 7, sabes, constantemente animamos a las personas a ¿cuándo fue tu encuentro con Cristo? Porque eso es lo que va a cambiar el rumbo de tu vida. No importa cómo empezaste, si tú tuviste un encuentro con Cristo, tienes un final glorioso. Lo vamos a mencionar más adelante. Pero si tu vida todavía no está marcada por un antes de Cristo y un después de Cristo, déjame decirte que el mensaje de hoy es para ti. Porque Dios tiene un plan para tu vida. Tu vida debe estar marcada en un antes y después de Cristo. Ese llamado de Dios le da sentido a nuestra existencia. Lo mismo pasó con Jeroboam. Jeroboam, su nombre significa, con dos palabras, pelear o disputar, y tiene que ver con pueblo. El nombre de Jeroboam podríamos decir que es aquel que causa contienda entre el pueblo. Mira nomás qué lindo nombre. ¿A poco no estaría chido para tu nieto? Jeroboam es alguien que ya en su nombre traía una inclinación. Era alguien que se levantaba contra la injusticia, pero para lo que él era injusto. Él se levantaba y establecía estándares que a él le convenían, y era alguien que generaba contienda. Por eso es el que causó la división. Vamos a 1 Reyes capítulo 11 versículo 26 al 28. ¿Cómo llegó este llamado de Dios a una persona como Jeroboam? Como te llegó a ti y a mí. Siendo pecadores, el Dios de gracia un día nos alcanzó por eso, por su gracia, porque nos ama. Jeroboam es igual a ti y a mí. 1 Reyes 11, versículo 26 al 28 dice que Jeroboam era hijo de Nabat, un efrateo de Sereda, cuya madre, una mujer viuda, se llamaba Serua. Era siervo de Salomón. Inmediatamente nos dice cómo es su carácter: y se rebeló contra el rey. ¿Sabes qué nos empieza a describir la Biblia acerca de Jeroboam? Que Jeroboam tuvo un pasado difícil. Porque si notaste, su padre se llamaba Nabat. La traducción de algunos en cuanto a Nabat es alguien que observa, alguien que contempla. Lo que se da a entender es que en medio de un mundo donde había, acuérdate que estamos en la época gris de Salomón, ¿se recuerda eso, no? Donde Salomón ya nada más le interesa lo suyo, ha puesto impuestos, está agobiando al pueblo, y este hombre es alguien que solo contempla. Muchos piensan que Nabat era un padre pasivo.
que no asumía su responsabilidad, no cumplía con su diseño. Pero no solo eso, dice la Biblia que él era de una madre que era viuda. ¿Esto qué hace mencionar? Que muy probablemente cuando Jeroboam era niño, su padre falleció y creció bajo lo duro que era vivir con una mujer viuda, que en ese tiempo eran marginadas, eran personas en la pobreza. ¿Notas cuán difícil pudo haber sido la formación de Jeroboam? Y no solo eso, era siervo de Salomón. Trabajaba contra alguien que era un jefe difícil en ese tiempo. Y dice que se rebeló. ¿Por qué? Versículo 27. Por la causa por la que se rebeló fue esta: Salomón edificó Milo y cerró la brecha de la ciudad de su padre David. Y uno diría, ¿por qué se rebela? Está haciendo mejoras, está haciendo obra social, construyendo. Sí, versículo 28 nos va a dar la razón. Este Jeroboam era guerrero, valiente. Claro, este era un hombre rudo, de un pasado difícil. Y cuando Salomón vio que era joven, industrioso, diligente, capaz, ¿qué hizo Salomón? Lo puso enfrente de todo el trabajo forzado en la casa de José. Tú y yo leemos esto y no notamos una razón de por qué se rebeló Jeroboam, pero porque pasamos de largo conceptos muy importantes. Él era de la tribu de Efraín. ¿Se recuerda eso? ¿Sabes de quién fue hijo Efraín? ¿Quién era su padre? José. ¿Sí notan lo que está diciendo la Biblia? Salomón tuvo la brillante idea de poner a alguien valiente, medio carácter difícil, rebelde, ponerlo para supervisar a toda su familia en trabajos forzados. ¿Notas cómo podría estar el corazón de Jeroboam? Por eso dice la Escritura que él se rebeló contra el rey. Su vida no había sido fácil, tenía un pasado difícil, un carácter difícil y para colmo tenía un trabajo difícil. ¿Te has sentido así? Mi familia ha sido bien difícil, mi pasado ha sido bien complicado, nadie ha sufrido lo que yo he sufrido, nadie ha pasado por lo que yo he pasado, y normalmente estos contextos tan complicados hacen que las personas vivan frustradas y enojadas con todo y con todos. ¿Conoces al primo de un amigo así? Es tan difícil la vida que vivo enojado y frustrado. Y Jeroboam, sin ser nadie especial, un día Dios lo llama y le revela un plan para su vida. Acompáñame al capítulo 11, versículo 31. Un día Jeroboam escucha el llamado de Dios. En medio de su circunstancia, en medio de su dolor, en medio de su sufrimiento, Dios se aparece y le revela un plan para su vida. Esto es a través del profeta Ahías. Versículo 31, resumiendo, y le dijo a Jeroboam: toma para ti 10 pedazos. ¿Recuerdas que nos lo explicó la semana pasada Pastor Gadiel? Este profeta, ¿qué hizo? Se acercó a él, rompió su manto, agarró 2 pedazos, los separó y a él le entregó 10 pedazos. ¿Qué representaban estos 10 pedazos? Bueno, mira qué dice la Biblia. Para ti son estos 10 pedazos, porque así dice ¿quién? El Señor. Fíjate el llamado muy particular. El Dios de Israel, ¿qué te dice? Voy a arrancar el reino de la mano de Salomón y a ti te daré ¿qué? 10 tribus. Imagínate cómo habrá sentido el corazón de Jeroboam al escuchar esta noticia. Yo que me estoy quejando de Salomón, yo que no quiero que él siga oprimiendo al pueblo, yo que anhelo tener un rey distinto a este, ahora me dicen que yo voy a poder ser rey. Jeroboam fue llamado por Dios para ser rey, no por linaje o por política, sino por propósito divino. Esto es espectacular. Un donadie ahora se convierte en un protagonista en la historia de Dios. Dios tenía un plan para él. Familia, Dios tiene un plan para ti, para mí también. No somos nada especiales, pero un día Él en su gracia nos llama para ser protagonistas de la historia que Él tiene planeada para ti y para mí. Jeroboam fue llamado por Dios, no por su linaje, no por política, sino por propósito divino. ¿Cuál era ese propósito divino? Castigar la idolatría de Salomón.
Como consecuencia de que Salomón desobedeció a Dios, le dio la espalda y fue en pos de falsos dioses, Dios arrebató de él el reino y ahora se lo estaba dando a Jeroboam. Familia, si tú sabes que al de al lado le pegan por hacer algo, ¿tú lo vas a hacer? ¿Cuántos son hermanos menores? Levanten la mano. Ah, perfecto, ustedes van a entender. Somos los más guapos de la familia. Los más grandes jamás lo van a reconocer, es parte. Pero como hijo menor, tú aprendes por observación más que por información, ¿cierto o no? Tus papás al que sermonean es al hermano mayor. Tú como hermano menor, echas ojo. Si tú ves que a tu hermano respondió y le dieron de aquellas, ¿tú qué haces? Si tu hermano por tomar algo ves que recibe, ¿tú qué haces? Hasta das un paso al costado, ¿cierto o no? Te alejas, ¿cierto o no? Uno pensaría, Jeroboam, hay un rey al que se le prometió el reino, pero se lo voy a quitar por su idolatría, por su desobediencia, por su negligencia, y te lo voy a dar a ti. ¿Qué es lo que crees que debería hacer Jeroboam? Yo no voy a hacer eso. Sin embargo, la historia nos dice lo contrario. ¿Cuál fue la promesa que recibió Jeroboam? La misma que David. Si quieres, anota al lado del versículo 37 y 38 de este capítulo. Segunda de Samuel capítulo 7 versículo 11. Y luego en tu casa es la comparación. Lo mismo que Dios le prometió a David, ¿sabes a quién se lo está prometiendo ahora? A Jeroboam. ¿Qué le promete? Versículo 37. A ti te tomaré, reinarás sobre todo lo que desees, serás rey sobre Israel. Y sucederá, aquí viene la condicionante, que si escuchas todo lo que te ordeno, andas en mis caminos, haces lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como lo hizo ¿quién? David mi siervo. Entonces viene la promesa: estaré contigo. Como consecuencia, edificaré una casa perdurable como la que le edifiqué a ¿quién? A David, y yo te entregaré a Israel. Tremenda promesa. Un donadie con un pasado difícil, con sufrimiento, lleno de dolor y de rebeldía por las circunstancias que vivía, ahora Dios le dice: tengo un plan mejor para ti. Vas a poder ser rey. La única condición es: escúchame, obedéceme, entrégate a mí como lo hizo David mi siervo, y yo voy a estar contigo. Si tú hubieras sido Jeroboam, ¿qué hubieras decidido? Qué tremenda oportunidad Dios le estaba dando. Un reino le era dado por pura gracia. Uno esperaría que él hiciera lo que Dios le pedía, que aprovechara la oportunidad. Pero ¿qué crees? Jeroboam escuchó el llamado de Dios, pero no obedeció al Dios que le llamó. Es tremendo eso. Jeroboam sí escuchó lo que Dios le prometía, sí escuchó lo que Dios le iba a dar, sí escuchó de lo que iba a disfrutar, pero no obedeció al Dios que le llamó. Hizo lo que muchos de nosotros hacemos en ocasiones. ¿Te ha pasado que le pides a Dios un trabajo y vienes a la iglesia y oras y Dios te da el trabajo, y ahora el trabajo no te permite venir a la iglesia? Qué interesante. Somos a veces como Jeroboam. Obtenemos lo que queremos y nos olvidamos del Dios que nos lo dio. Jeroboam se deslumbró por la posición que Dios le había dado y descuidó el propósito por el cual Dios lo había puesto. Todo lo que tenemos, familia, Dios nos lo da con un propósito. Y cuando nos olvidamos de eso y nos adueñamos de lo que hemos recibido, nos parecemos a Jeroboam. ¿De qué principio se olvidó Jeroboam? Que la obediencia es lo que permite bendición. Desobediencia va a traer maldición. No es tan complicado. Obediencia trae bendición, desobediencia que va a traer maldición. Dejó a Dios atrás de él y él empezó a proyectarse. Dios no esperaba grandes hazañas de Jeroboam.
Dios lo que esperaba era que él tuviera atención y devoción, que él rindiera su corazón a Dios. ¿Como quién? Como lo había hecho David. ¿Ves que Dios le pone, aquí hay un mal ejemplo, Salomón, aquí te voy a poner un buen ejemplo, David, tú estás aquí, Jeroboam, ¿qué vas a hacer? Si eres como Salomón, ya sabes cómo terminó, le arrebaté el reino, pero si tú eres como David y te rindes a mí, voy a hacer que tu casa sea perpetua. ¿Ves que no es falta de información? Es dureza de corazón. Porque lo mismo pasa contigo y conmigo. Ya hemos visto cómo terminan matrimonios que no siguen los principios de Dios. Y también por otro lado, Dios en su gracia pone matrimonios que sí muestran el diseño de Dios. Y tú y yo estamos en medio y decimos, no sé qué hacer. No es que no sepamos. No estamos decidiendo. ¿Te hace sentido, familia? Jeroboam tuvo la posibilidad de ser bendecido con la misma bendición que Dios le había hecho a David. Hoy tú y yo, familia, hemos recibido un llamado de Dios también, no para gobernar aquí en la tierra, pero sí para estar sentados en lugares celestiales con Cristo. Acompáñame a Efesios capítulo 2, versículo 4 al 7. Mira qué hermoso llamado nos hace Dios. Dios, qué rico en misericordia. Mira lo que dice: por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, ¿qué hizo? Nos dio vida juntamente ¿con quién? Con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados, y con Él nos resucitó y nos sentó en lugares celestiales. ¿Con quién? En Cristo. ¿Ves en dónde estamos sentados? Es un llamado sublime, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las superabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. No es un llamado a gobernar una nación, pero sí es un llamado a dejarnos gobernar por Dios. Lo mismo que necesitaba Jeroboam. Jeroboam, tú vas a ser rey mientras permitas que yo sea tu rey. En el momento que tú me dejes a mí, vas a perder el reino. Lo mismo que Dios le pidió a Israel es lo mismo que Dios nos pide a ti y a mí. Lo mismo que le pidió a David, lo mismo que le pidió a Jeroboam. Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 al 13. Mira lo que la palabra de Dios dice: y ahora, Israel, ¿qué requiere de ti el Señor? Y donde dice Israel, pon tu nombre para que hagas personal la Biblia. Y ahora Roger, ahora María, ahora Pedrito, ahora José, no sé, pon tu nombre. ¿Qué requiere de ti el Señor? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames, que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y que guardes sus mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te ordeno hoy. ¿Para qué? ¿Ves cómo termina el versículo? Para tu bien. Dios quería el bien de Jeroboam. Él lo llamó, lo puso como rey y le dijo: solo sírveme, obedéceme. ¿Notas a qué nos llama Dios? A temerle. ¿Cómo se ve que temo al Señor? Porque ando en sus mandamientos, en sus caminos. ¿A qué me llama el Señor? Amarle. ¿Cómo se ve que le estoy amando? Porque le sirvo y guardo sus mandamientos. No es por levantar las manos nada más, no es por venir cada domingo, no. La manera en la que vivo evidencia si temo al Señor y si yo le estoy amando con todo mi corazón. Pregunta para ti, para mi familia: Dios te ha llamado con un plan especial igual que Jeroboam, y es la misma condición: que tú le ames y le temas. ¿Cómo nos va con eso? Jeroboam escuchó el llamado de Dios, pero no obedeció al Dios que le llamaba. Y eso nos puede pasar a ti y a mí. Sí, ya me voy al cielo. Sí, ya sé que tengo vida eterna, pero ¿cómo estoy viviendo mientras esa vida eterna no me lleva hasta el cielo? ¿Sabes cuál es nuestro problema a veces con la salvación? Y me encanta explicar esto en Conociéndonos cuando hay gente que no la entiende. La vida eterna no es algo que vas a disfrutar después de morir. La vida eterna es algo que puedes experimentar desde aquí. Y si tú entiendes eso, vas a abrazar al Dios que te llama más que aquello a lo que Él te llama. ¿Notas la gran diferencia? Jeroboam escuchó el llamado de Dios, pero no obedeció al Dios que le llamaba. Segundo punto, la fórmula del desastre. Y aquí es donde se pone complicado. ¿Por qué?
Este concepto fórmula del desastre es para aquellos que trabajan en riesgos y en seguridad, ¿sí? Implica ciertos factores que se combinan que ya garantiza que va a haber un desastre. Hay un peligro en potencia, alguien se expone a ese peligro, se genera la vulnerabilidad y es cuestión de tiempo para que el desastre ocurra. Parece que tomamos decisiones sin trascendencia al principio. Tú y yo cada día tomamos pequeñas decisiones que parecen no tener grandes consecuencias, pero a la larga pueden llevarnos a un desastre. Ejemplo, una pequeña licencia en lo que veo en internet. No pasa nada. Una compra que no necesito, pero me lo merezco. Una amistad no edifica, pero me río un montón, me divierte. Y sin darme cuenta, eso combinado con un corazón incrédulo, insatisfecho con Dios, ¿sabes qué va a dar? Una mezcla mortal. Porque aquello que fue una licencia en el internet, ahora es un hábito que no puedo dejar. Aquello que fue una pequeña compra de oferta, ahora es una deuda que no me permite tener libertad. Esa amistad que tanto me reía, hoy me ha lastimado y es un lastre que no me puedo quitar. Jeroboam se dio pequeñas licencias sin considerar a Dios y se dio la fórmula para el desastre. Dios le había entregado el reino por promesa, no por esfuerzo. Tomó el reino no por una guerra, lo tomó por gracia. Pero en lugar de obedecer a Dios y confiar en lo que Dios le había prometido, Jeroboam comenzó a temer. ¿Me acompañas al capítulo 12, versículo 26? Versículo 26 dice: Jeroboam se dijo en su corazón, así empezó nuestro sermón. En su corazón él empezó a sentir y empezar a experimentar cosas. El reino volverá a la casa de David. ¿Nota su inseguridad? Él empezó a temer: si este pueblo continúa subiendo a ofrecer sacrificio a la casa del Señor en Jerusalén, el corazón del pueblo va a volver a su señor, a Roboam. ¿Y qué va a pasar? Me van a matar y ellos van a regresar al reino de Judá. ¿Por qué crees que generaba este temor? Te voy a poner un poquito de paréntesis o información para que entendamos. Leímos el pasaje y él dice que hizo una fiesta el 15 del octavo mes. ¿Sabes qué se celebraba en Jerusalén? Las enramadas. Los del norte tendrían que ir a Jerusalén, llegar al templo y por varios días iban a tener que estar viviendo en el reino del sur, en Judá, para festejar la enramada. Por eso él tenía miedo. Si ellos van y viven unos días por la fiesta en el reino del sur, van a ver cómo viven, van a ver cómo los trata el rey, van a ver de qué disfrutan y muy probablemente, dice Jeroboam, a mí me van a dejar. ¿Qué pasó en el corazón de Jeroboam? Temió que el pueblo volviera a Jerusalén, temió perder su influencia, pero en el fondo, ¿sabes qué está evidenciando? Que Dios no podía ser suficiente. ¿Quién le había dado el reino? Dios. ¿Quién se lo podía mantener? Dios. ¿Pero qué dijo su corazón? Este pueblo me va a dejar. Y ahí empieza el declive en la vida de Jeroboam. Y un declive que puede pasarte a ti y a mí. Te lo voy a mencionar en 4 puntos sencillos. ¿Cómo empezó a desviarse Jeroboam? En primer lugar, desconfió de la palabra de Dios y empezó a confiar en su propio criterio, en su corazón, en lo que él sentía, en lo que él creía. Cuando tú y yo dejamos de atender a la voz de Dios y empezamos a atender más nuestro corazón, lo que pienso, lo que siento, nos estamos poniendo en peligro. Jeroboam desconfió de la palabra de Dios y empezó a confiar en su propio corazón. Segundo paso, idolatría estructurada. Levantó becerros de oro y le dijo al pueblo: estos son tus dioses. Lo mismo podemos hacer tú y yo. Cuando el pueblo sabía que el que los había sacado de Egipto era la mano de Dios, Jeroboam les presenta y les dice: no, tú llegaste a ti gracias por los becerros. Tú estás aquí gracias a estos ídolos. En el momento que tú y yo le atribuimos a algo de lo que tenemos por nuestro mérito, por nuestro esfuerzo y no porque Dios nos lo dio, nos ponemos en peligro.
Cuando permitimos ídolos a los que le entregamos nuestra devoción, atención, en vez de a Dios, nos ponemos en peligro. ¿Cuál es el tercer paso que hizo Jeroboam? Desconfió de Dios, se levantó ídolos, generó una religión falsa para sostener su poder, no para darle gloria a Dios. Lo leímos al principio, ¿te acuerdas? Puso un becerro en el sur, en la zona de Betel, y puso otro becerro en el norte, en la zona de Dan. Y esa religión falsa solo era para sentirse bien, para tener poder sobre el pueblo y no para dar gloria a Dios. Cuando tú y yo buscamos satisfacer nuestros deseos más que agradar a Dios, nos ponemos en peligro. Y lo último, él invalidó lo establecido por Dios. Dios había establecido que los únicos sacerdotes, ¿quiénes eran? Los levitas, ¿te acuerdas? Pero él dijo, no, yo necesito sacerdotes para mi religión, para mis becerros, para mis propósitos. ¿Y qué hizo? No importa de qué tribu seas, yo te nombro sacerdote. ¿Cómo se ve en nuestra vida esto? Bueno, cuando empiezas a rechazar la autoridad puesta por Dios y tú empiezas a poner personas que sean autoridad para ti. Ya el pastor no es una voz que tú escuchas, tu líder ya no es una voz que tú escuchas, la palabra de Dios mucho menos es una voz que escuchas, pero empiezas a escuchar la voz de tu compañero del trabajo, de las noticias, del horóscopo, del experto. Entonces te pones en peligro. ¿Te hace sentido, familia? No somos muy diferentes a Jeroboam. Jeroboam no abandonó la adoración, la rediseñó a su gusto y generó su propia religión. ¿Podemos hacer eso? Claro que sí. Vengo el domingo a la iglesia y tengo un Dios de domingo. No dejé de adorarlo, no dejé de cantarle, pero es un Dios que me sirve nada más el domingo. Sí, leo la Biblia, pero obedezco lo que me gusta y evalúo si no me gusta, pues no tengo que obedecerlo. Tal vez no vas a hacer un altar y un becerro en tu casa, pero en tu corazón ya dijiste ídolos, que son lo más importante, y si entra en conflicto con la voluntad de Dios, al que vas a rechazar, ¿a quién crees que es? A Dios. Jeroboam no abandonó la adoración, la rediseñó a su gusto. Déjame decirte una gran verdad. Toda religión hecha por el hombre, aunque parezca práctica y viable, es un altar vacío que provoca la ira del Dios verdadero. Cuidado. Toda religión que tú y yo construimos, aunque parezca práctica y viable, es un altar vacío que va a provocar la ira del Dios verdadero. Y Jeroboam olvidó eso. Jeroboam, por temor a perder el reino, hizo becerros y desvió el corazón del pueblo. Qué triste. Tú y yo tendemos a reemplazar a Dios con ídolos por temor a perder cosas. ¿Cómo se ve eso el día de hoy? Bueno, nos enfrentamos a este mismo riesgo. Queremos sentirnos seguros. ¿Te acuerdas qué es lo que motivó a Jeroboam? Él había recibido un reino y con tal de no perder lo que no ganó, se desvió. ¿Te parece lógico? Él no ganó el reino. Él no lo consiguió por su esfuerzo, pero hizo todo lo posible por retener lo que no había ganado. ¿Cómo se ve en nosotros el día de hoy buscar esa seguridad? Te pongo algunos ejemplos, por si el primo de un amigo se parece. ¿Va? Es más seguro ahorrar para el futuro que honrar a Dios con mis finanzas. ¿Te suena? Es que viene la tanda. Híjole, cuando ya me den la tanda en diciembre, ahí sí ofrendo para la iglesia. Es más seguro estar casado con mi peor es nada que quedarme solterón, solterona. Sí, no es creyente, pero en la iglesia, en conociéndonos, le van a evangelizar. Es más seguro tener 2 trabajos que tener tiempo para servir al Señor. ¿Te suena? Es más seguro lo que estás pensando, familia, ya ni te digo. Somos como Jeroboam.
queremos mantener y asegurar lo que no hemos ganado, que Dios nos lo ha dado en su gracia, y eso nos desvía de obedecerle, que es lo único que Él demanda. Una combinación terrible empezó a gestarse en el corazón de Jeroboam. ¿Cuál es la fórmula del desastre? Va a aparecer en pantalla. Una identidad forzada más una fe pirata es ruina garantizada. ¿Qué es una fe forzada? Una identidad forzada, perdón. Este concepto de identidad forzada es no una identidad que naturalmente se da, una imagen que tú tienes frente a las personas de una manera natural. No. Una identidad forzada es algo que surge por la presión, por ejercer autoridad, por exigir que te vean de una manera. Jeroboam no quería perder la posición en la que él estaba. Él tenía una identidad forzada. Exigió del pueblo que lo siguieran viendo como su rey, como su líder, al punto de que él estableció sacerdotes, cosa que no le correspondía, al punto de que él ofreció el incienso en un altar que no era el altar de Dios, y él tampoco tendría que haber ofrecido el incienso, no le correspondía, pero estaba tan necesitado de identidad que empezó a combinarse la fórmula del desastre. ¿Sabes cómo empezamos a desviarnos? Cuando olvidamos que nuestra identidad no está en lo que hacemos o tenemos, sino en lo que somos en Cristo. ¿Cómo se ve esto, pastor? Si tu identidad está en tu trabajo, ¿a qué es a lo que nunca le vas a decir no? A tu trabajo. Si tu identidad está en relaciones, ¿a qué es a lo que nunca le vas a decir no? A tus amistades. Si tu identidad está en tus hijos, ¿por qué crees que los tienes caprichosos y berrinchudos? Porque nunca les vas a decir no. Si tu identidad está en lo que piensa tu esposo o tu esposa, ¿por qué crees que haces tanto drama cuando no te reconoce? Y me pongo de pechito, ¿eh? ¿Les puedo contar algo personal? ¿Sí? Pausa en la grabación. No es cierto. Te lo voy a ilustrar cotidianamente, a ver si mi esposa no me regaña después. ¿Cómo se ve práctico? Bueno, mi esposa padece la tiroides. Y un acuerdo que hemos llegado para que ella pueda descansar bien es que yo en la mañana me encargo de todo lo que hay en la casa: lavar platos, preparar a Natán, traerlo a la escuela, etcétera. Cuando mi esposa se levanta, ya la casa está más o menos ordenada, ¿sí? Ya está casi listo el desayuno y ya ella pudo descansar por el tema de su tiroides. Ahí te va Roger con identidad forzada. ¿Te parece? Mi esposa se levanta y de repente ve que hay una taza que yo no lavé. Pero si está limpio el piso, si está preparado el desayuno, pero no lavé la taza. Y mi esposa lo primero que dice no es gracias por el piso, no es gracias por el desayuno, lo primero que dice es: te faltó lavar una taza. ¿Cómo crees que me hace sentir eso? Si me pongo dramas, es porque es una identidad forzada. Yo hice lo que hice esperando de mi esposa que, qué buen esposo, Dios me ha bendecido, me has mirado a los ojos. No. Pero si mi identidad no es forzada, yo sé quién soy en Cristo, y mi esposa me dice: te faltó la taza, ¿sabes qué voy a hacer? Híjole, sí es cierto, ¿la voy a lavar? No soy menos amado por Dios por no lavar la taza. ¿Sí sabías? ¿Cómo se aplica contigo, familia? ¿Tienes una identidad forzada? ¿Le exiges a tu esposo que te afirme, a tu esposa que te ame, a tu trabajo que te reconozca, a tus seres queridos que te den? No eres el ombligo del universo, ¿sí sabías eso? Pero sí eres amado por Dios, y eso no cambia. Si tu identidad no está enraizada en Dios, vas a vivir con una identidad forzada. Y lo segundo, ¿sabes qué es? Una fe pirata. ¿Qué es una fe pirata? Que hago las cosas que parecen cristianas, pero sin una relación con Cristo. Es una fe pirata. Quiero hacer cosas que se ven piadosas. Es lo que hizo Jeroboam. Vamos a construir un altar, vamos a construir casas en lugares altos, vamos a ofrecer sacrificios. Es más, vamos a hacer una fiesta como la de Jerusalén en el día 15 y vamos a festejar a Dios. Parece piadoso, pero es totalmente impío. ¿Cómo sé si mi fe es pirata?
cuando hago cosas que parecen buenas, pero en la intimidad no tengo temor ni amor a Dios. Y es terrible eso, ¿eh? Proverbios capítulo 29, versículo 25. Yo no sé por qué me tocan a mí estos personajes que parecen como regaño, pero bueno. Proverbios 29, 25. ¿Lo leemos juntos? Dice, el temor al hombre es un ¿qué? Hasta ahí, familia. No es un regalo, no es una bendición, no es algo que te va a satisfacer, es un lazo, es algo que te va a atar, te va a comprimir, te va a ahorcar. Si vives buscando identidad en lo que las personas piensan de ti o dicen de ti, querido, vas a estar en un lazo. Si vienen las utilidades y las utilidades te dicen lo que tú eres, tienes un lazo. Si lo que piensan de ti te importa más la voz de las personas y no la voz del Dios que te llamó a tener un lugar con Él en lugares celestiales, tu identidad es forzada. ¿Y por qué es una fe fingida? ¿Qué dice el versículo al final? El que confía en el Señor, ¿cómo está? Ah, caray. Entonces, si no estoy seguro, ¿por qué será? Porque no estoy confiando en ¿quién? En el Señor. Jeroboam tenía la promesa de Dios, pero se olvidó de que Dios siempre cumple sus promesas. Y él hizo todo lo posible para asegurar en sus fuerzas lo que él no había recibido. Él quería retenerlo. Perdón, lo que él había recibido por gracia, él quería retenerlo por su fuerza. Jeroboam trató de no perder aquello que no ganó, y en su desconfianza marcó su propia destrucción. ¿Sabes cómo el diablo nos va a empezar a desviar a ti y a mí? Con incredulidad. Tantita pizca de incredulidad, desconfianza en Dios, es la fórmula que me va a llevar a una identidad forzada y a una fe fingida, que es una ruina garantizada. Jeroboam fue el hombre que partió el reino y el alma de una nación, pudiendo ser alguien recordado como David, terminó siendo el peor referente de un rey en Israel. Fue el hombre que partió el reino y el alma de una nación. Cuando el líder se aleja de Dios, no solo se extravía a sí mismo, se lleva consigo a los que están detrás de él. Y aquí con temor, hombres, casados, padres, solteros que quieres casarte el día de mañana y tener familia, es nuestra responsabilidad ser buenos líderes. Porque si tú y yo nos desviamos tantito de Dios, no sufrimos solos. Hace tiempo atrás platicaba con un hombre que me contaba que estaba hasta el cuello de finanzas, endeudadísimo, y en su afán de no verse tan mal, no sé si ingenuamente o inconscientemente o insensatamente, ya no sé, decía algo parecido: no quiero que mi familia sufra. ¿Sabes qué le contesté? Brother, lo tendrías que haber pensado antes de meterte en la deuda. Ya con la deuda, tu familia la tiene hasta el cuello como tú. Es triste ver personas, matrimonios, que por temor a perder su estatus, su economía, su posición, pierden su familia, pierden su relación, pierden a sus hijos, pierden su salud. Cuidado. La pregunta para ti, para mi familia, ya terminando, es: ¿estás tomando decisiones basadas en la voz de Dios, de acuerdo a su voluntad, o estás tomando decisiones por miedo a perder algo o alguien? ¿Qué es lo que te motiva a tomar decisiones? ¿La voz de Dios? ¿Obedecerle, agradarle, darle gloria? ¿O el temor a perder una relación, perder una posición, perder un trabajo, perder un trato que tengo que hacer que me va a dar tanto dinero? Cuidado. Jeroboam tuvo todo para ser recordado como David, pero la fórmula del desastre se combinó. Su incredulidad más la idolatría lo llevó a la destrucción. Lo mismo te puede pasar a ti y a mí. El final que nadie quiere, capítulo 13 y 14.
Este es muy sencillito, porque terminando, lo que quiero animarte es que Dios no castigó o disciplinó a Jeroboam sin avisarle. Capítulo 13, la Biblia narra de que Dios mandó a un profeta a advertirle, y la profecía es exacta. Le dice que iba a nacer un descendiente de David llamado Josías. 340 años después se cumple, quien iba a destruir ese altar, iba a quemar a los sacerdotes ahí. Y en el momento este profeta le dice: y hoy el altar se va a quebrar y la ceniza va a ser esparcida. Y Jeroboam escucha esta advertencia de parte de Dios, y en vez de arrepentirse, en vez de reaccionar, ¿sabes qué hace? Levanta la mano y trata de amenazar para que capturen al profeta. Acto seguido, su mano se queda seca. Le pide, y esto es bien notable, al profeta: ora a tu Dios para que yo sane. El profeta ora, y uno diría, en medio de esto, él tendría que haber reaccionado. ¿Por qué? Porque ese día el altar se rompe, la ceniza se cae y la voz y la profecía se cumple. Si tú ves que lo que Dios dice se cumple, repito, ¿por qué seguimos pensando que va a haber excepciones? Uno diría, Jeroboam ante esto tendría que haber reaccionado. No, mira lo que dice el versículo 33 y 34. Después de este hecho, capítulo 13, Jeroboam, subraya, no se volvió de su mal ¿qué? Camino. Eso es obstinación, eso es terquedad, eso es rebeldía. Sino que volvió a nombrar sacerdotes para lugares altos, siguió reproduciendo la idolatría. Al que deseaba lo investía para que fuera sacerdote en los lugares altos. Versículo 34. Y esto fue motivo de pecado para la casa de Jeroboam. ¿Qué sucedió? Lo que nadie quiere. Fue borrada su memoria y destruido de la superficie de la tierra. No quieres terminar así. Yo no quiero terminar así. No quiero que mi hijo termine así. ¿Tú sí? Espero que no. Jeroboam no se arrepintió. Su casa fue barrida, su linaje destruido, y su nombre sería recordado como el modelo de pecado y fracaso. Te pregunto, ¿tú quieres terminar así? Hace tiempo atrás, cuando era joven, tenía unos 14, 15 años, en un campamento cristiano, escuché una frase de un predicador que me quedó muy marcada. Él, a los jóvenes que estábamos ahí, nos animaba a ser fieles a Dios, a obedecerle, a amarle. Y él usó una frase muy interesante. Él dijo: amados, no se conviertan en la ilustración de un predicador, que cuando alguien quiera mostrar las consecuencias del pecado, no te usen a ti como ejemplo. Me quedó súper marcada esa ilustración. Que cuando alguien quiere ilustrar, esta persona teniendo esto, habiendo conocido esto, teniendo las posibilidades de esto, aún así terminó mal. Creo que tú y yo, espero, no queremos ser ilustración en algún sermón donde digan: hubo un matrimonio que escuchó de Dios, pero no cambió, no hizo nada, y ¿sabes cómo están hoy? No creo que quieras eso para tu matrimonio. No creo que quieras eso para tus hijos. Hijos que tuvieron padres que los llevaban a la iglesia, pero ellos y terminaron borrados y destruidos. No quieres eso. Jeroboam, hijo de Nabat, ¿sabes cómo fue recordado? Como el que hizo pecar a Israel. ¿Tú cómo quieres ser recordado? ¿Tú cómo quisieras terminar? Tuvo la oportunidad, pero despreció la gracia. Despreció la gracia. El juicio de Dios no llega sin avisar. El verdadero peligro, familia, no es equivocarnos o fallar, porque todos lo vamos a hacer. El verdadero peligro es endurecer nuestro corazón y no arrepentirnos. Ese es el verdadero peligro. Porque 1 Juan dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Por eso nuestro final no tiene que ser como el de Jeroboam. No tenemos que terminar en el olvido como un mal ejemplo. Hay un rey verdadero. Jeroboam no lo fue, pero sí hay un rey verdadero. Y ese rey, ¿sabes? Se llama Jesús.
Y te voy a poner un contraste sencillo para terminar el día de hoy. Porque Jesús sí es un rey verdadero. Mientras Jeroboam levantaba becerros de oro, Jesús fue levantado en una cruz por amor a ti, por amor a mí. Él es el rey verdadero. Mientras Jeroboam creó una religión cómoda a su gusto, Jesús se ofreció y pagó un precio alto por nuestra salvación. Jeroboam creó una religión cómoda, Jesús ofreció una salvación costosa. No tenemos que terminar como Jeroboam. No importa si te has equivocado, no importa si has pecado, no importa si has tenido una fe fingida, no importa si tu identidad es forzada, no importa si has rechazado el llamado de Dios. Si hoy decides arrepentirte, tu final puede ser diferente. Mientras Jeroboam usó su poder para su gloria, Jesús, el Rey de Reyes, se humilló para salvarte a ti y salvarme a mí. Tú y yo no necesitamos ir a un altar. El Cordero ya fue ofrecido en ese altar. Y el libro de Hebreos dice que fue ofrecido una vez y para siempre, cargando el pecado de todos nosotros. Dios siempre da una opción. Y lo mismo que Dios le dijo a través del profeta. Capítulo 14, su hijo se enferma, su hijo menor. Y un profeta, el que le había dicho, Dios te va a hacer una casa perdurable, ahora anciano, la esposa de Jeroboam lo va a ver y este profeta le dice, tú desechaste a Dios, Dios te va a desechar. Y aún así Jeroboam no se arrepintió. Hoy probablemente Dios te vuelve a decir, yo quiero que termines bien, yo quiero darte una posibilidad. Yo puedo restaurar tu matrimonio, yo puedo cambiar tu vida, yo te puedo dar esperanza. Yo quiero, dice Dios. La gran pregunta es, ¿tú quieres? Porque Él ya hizo todo. Juan capítulo 3, versículo 16 dice que Dios nos amó de tal manera en que mandó a su Hijo unigénito a este mundo, para que si yo decido creer en Él, no tenga un final como el de Jeroboam, sino que yo tenga vida eterna. ¿Cómo te gustaría terminar? No es tan importante cómo comenzamos, ¿recuerdas? ¿Qué es lo importante? ¿Cómo terminamos? ¿Cómo te gustaría terminar? Te invito a que inclines la cabeza y cierres los ojos, por favor. ¿Cómo te agarra este mensaje el día de hoy? ¿Te agarra bien? Viviendo en el llamado para el cual Dios te salvó, recordando que estás sentado en lugares celestiales con Cristo, que tienes una identidad afirmada en Él, que tienes un propósito en tu vida ahora que estás en Cristo y estás disfrutando de su presencia cada día. O te agarra levantando ídolos en tu vida, a los que le estás entregando tu atención, tu devoción, para tratar de asegurar tu vida porque estás creyendo que Dios no la puede asegurar. ¿Cómo te agarra este mensaje el día de hoy? Y a lo mejor si tú nos visitas el día de hoy y no habías escuchado que hay un rey verdadero que se llama Jesús, pero sabes que tu vida no es lo que quisieras que fuera, que a lo mejor has sufrido como Jeroboam, tienes una vida difícil, hoy Dios te hace el mismo llamado que le hizo a él. Si tú me obedeces, yo te voy a bendecir. ¿Qué tendrías que obedecer? Creer en el Evangelio, creer que Él murió por ti en la cruz, como dice Juan 3:16, porque te ama. Y si tú crees en Él, Él te va a dar una vida nueva. Él te va a dar un propósito, una razón de ser, para que tu vida no termine como hoy está. Si a lo mejor tú sabes que tu apariencia y tu posible sonrisa, alegría, solo finge en el dolor y el vacío que hay en tu corazón, Jesús sí te puede dar una nueva vida. La pregunta es si vas a estar dispuesto a creer o no. No tienes que terminar como Jeroboam. Puedes terminar bien,
si decides creer en Jesús. Entonces, en esta hora quisiera, así con la cabeza inclinada y los ojos cerrados, hacer dos invitaciones. La primera es para aquellos que, si hoy yo te preguntase, ¿qué pasaría con tu alma si mueres hoy? ¿Dónde pasaría la eternidad? Y no sabes qué decir. La invitación es para ti. Tú puedes tener un final cierto y seguro si decides creer en Cristo. Solo tienes que, ahí donde estás, decirle a Jesús: perdóname, hoy quiero creer en ti. Quiero que mi vida esté marcada por un antes de Cristo y un después de Cristo. Hoy he escuchado que tú me amas y que me puedes perdonar. Por favor, hazlo. Es lo único que tienes que hacer. Ahí donde estás tienes que decir: Jesús, perdóname, dame una nueva vida. La Biblia dice que si tú crees en esto, a todos los que le reciben y creen en su nombre, ¿sabes qué te promete Dios? Te da el derecho de ser un hijo de Él. ¿No te gustaría? Para ti es esa primera invitación. Entonces quisiera dar un tiempito y permíteme orar por ti. Señor, tú conoces a cada persona que está en este lugar. Tú sabes cuántos han llegado a lo mejor como Jeroboam, con vidas difíciles, con sufrimiento, con dolor. Pero hoy, así como Jeroboam escuchó tu llamado a una vida distinta, a un propósito distinto, a promesas de estar con tu presencia, hoy, Señor, los que han llegado así que puedan entender que tú los llamas a lo mismo. Tú les prometes estar con ellos. Tú les prometes una nueva vida. Tú les prometes estar sentados en lugares celestiales contigo, Señor. Si simplemente deciden arrepentirse y reconocerte como su Señor y Salvador. Por eso, Dios, oro por si es tu voluntad el día de hoy salvar personas. Señor, hazlo para honra y gloria de tu nombre. Te lo pedimos en Cristo Jesús, amén. Así, con la cabeza inclinada y los ojos cerrados, más quisiera terminar esta primera invitación. ¿Habrá alguien aquí que hoy le pidió a Jesús: yo quiero que me perdones? ¿Habrá alguien? Levanta tu mano arriba y abajo, quisiera orar por ti. Gracias a Dios, mantén tu mano levantada, no te dé pena. ¿Alguien más que dijo: yo sí quiero pedirle a Jesús que me perdone? ¿Alguien más? Levanta tu mano. Muy bien, aquí hay uno. ¿No hay nadie más? ¿Seguro? No alcanzo a ver. Allá atrás, gracias a Dios. Allá arriba, gracias a Dios. No te dé pena, levanta la mano. Así estábamos todos como tú. Aquí igual, gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Me hacen un favor las personas que levantaron su mano? ¿Se pueden poner de pie? No te dé pena. Ponte de pie, por favor. Démosles un fuerte aplauso, familia, a estos valientes. Amén, gracias a Dios. ¿Qué queremos contigo? Gracias por pararte, gracias por tu atención. Quisiéramos pedirte un favor, no te sientes. Hay personas al costado con carteles verdes, ahí en la parte de arriba también. Ellos tienen un regalo para ti y hemos preparado un lugar para ti. Acércate con ellos, por favor. ¿Nos ayudan con eso? Los que están al costado, acompáñenlos, denles chance de que puedan salir. Por favor, tenemos un lugar de bienvenida para ustedes, así que es el momento, pueden salir, por favor. Acompáñenles. Si estás al lado de alguno y le da penita, ayuda a lo que pueda salir, ¿sí? Y mientras ellos salen, ¿cuál es el segundo llamado, familia? Si tú ya has recibido a Cristo como tu Salvador, tú ya sabes que tu lugar está reservado con Cristo en lugares celestiales. Pregunta: ¿estás viviendo el llamado para el cual Dios te salvó? ¿O ya te desviaste tantito? Porque puede ser el momento donde te tomes un tiempo con el Señor y evalúes: Señor, creo que he sido como Jeroboam. He empezado a dejar de oír tu voz y estoy guiándome más por mi corazón. Perdóname. He empezado a levantar ídolos que no son los que me trajeron en donde yo estoy, y he empezado a olvidarte a ti, que es el que me ha dado todo lo que tengo. A lo mejor es: Señor, estoy rechazando las autoridades que tú has puesto y estoy poniendo mis propias autoridades. Perdóname. A lo mejor en tu corazón hay incredulidad y piensas que tú puedes asegurar mejor tu vida. Tómate un tiempo. No tenemos que terminar como Jeroboam. Si obedecemos al Señor y le amamos, su bendición está asegurada. Tómate un tiempo y después de orar, ponte de pie y exaltemos el nombre de nuestro Dios.
Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Sentado en el trono, que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, que está sentado siempre, siempre.